Hola, buenos días. Mucho gusto. Les doy la bienvenida a nombre de MicroPR, Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana o RAM. Estamos con una falla técnica de Sergio, que nos está dando la bienvenida a la oportunidad de hoy al tercer encuentro. Sergio, yo creo que en honor al tiempo también, quizás darle el paso a la subsecretaria, ¿te parece? Sí, no sé qué pasa con mi conexión, así que le voy a, como dice Macarena, le voy a dar el paso entonces a la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, quien hoy día amablemente nos acompaña y nos va a dar unas palabras para dar la partida a este último módulo. Hola, muy buenos días. Hola Sergio, Macarena y todos los integrantes de esta reunión. No puedo más que empatizar, Sergio, con Macarena. Estuvimos hace pocos días en una reunión muy bochornosa que tuve muchos accidentes del tipo internet fallando, pero es lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos en estos tiempos. Efectivamente estoy ahora moviéndome en el auto, pero no quería dejar de saludarlo. Creo que la relevancia de este encuentro y además lo que comentaba Sergio, el esfuerzo de este núcleo en particular, ha sido tremendamente importante en la pandemia, no solo por todos los aportes que han hecho, tanto en la clínica, epidemiología, distintas discusiones que hemos sostenido con los miembros y las personas que investigan en este núcleo, sino que también en su permanente intención de llevar esta información a la ciudadanía en general, a las políticas públicas. Yo misma he sostenido muchas conversaciones con varias personas, tanto del núcleo como relacionadas, en un momento en el que nuestro país y el mundo entero está siendo desafiado por la ciencia. Más aún, en un momento, y esto es bien importante, creo que recalcar la oportunidad que tenemos en estos tiempos. Llevamos años discutiendo y años en que parece una discusión un poco vacía en cuanto a cuál es la real importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Y más allá de las frases que cada uno diga, tenemos también todas las personas que estamos involucrados, que estamos hoy día intentando poner estos temas, sabemos que no basta con los esfuerzos individuales y sabemos que esto tiene que ser un compromiso colectivo que involucre a científicas, científicos, periodistas, a los que hoy día estamos en una posición distinta de gobierno o de cualquier posición digamos, de administración de instituciones que tienen algo que decir con respecto a la ciencia. Creo que tenemos un rol fundamental, particularmente hoy, en el que la situación nos ha demostrado cuán fundamental es la ciencia, la tecnología, la innovación para cualquier desarrollo futuro como país. Básicamente lo que hace la ciencia, la tecnología y la innovación es prepararnos para los desafíos que no sabemos que vamos a enfrentar. Y eso es lo que nos ha demostrado la pandemia. Eso es lo que nos ha demostrado el poder tener un sistema científico potente, nos ha demostrado que hemos podido responder con diagnóstico, con distintas, qué sé yo, soluciones diagnósticas también, con la capacidad de poder analizar qué tipo de vacunas van a ser las mejores, y en eso ha estado involucrada toda la comunidad científica. Y en la medida que ese cuerpo científico sea cada vez más potente y cada vez más fuerte, vamos a estar mejor preparados para los desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad. Y eso se logra mediante un consenso social. Yo hoy día, en este momento, estoy en la semana de discusión de presupuesto. Y en esta semana, que es muy difícil y muy complejo, y este es un presupuesto particularmente complejo, más allá de entrar en los detalles, se tiende a entrar en la caricatura, ¿cierto? De que esto tiene que ver con cuánto una persona o un gobierno. Llevamos muchos años discutiendo esto. Y hasta que no estemos convencidos como sociedad que tenemos que hacer un cambio fundamental, posiblemente vamos a estar entrampados en la misma discusión. Nosotros hoy día lo que estamos proponiendo es una ruta de crecimiento, que eso da para otra conversación. Pero en esa ruta de crecimiento que implica incorporar más funciones y que implica que la ciencia no solamente se quede en
elementos fundamentales como lo son Milenio, como son la NIT, sino que ampliar el impacto de la ciencia a otras disciplinas, ¿cierto? Y hacer de este ministerio uno responsable de ello, nos parece que es una ruta de crecimiento fundamental, y eso implica también el rol y la responsabilidad que tiene tanto la comunidad científica como las y los comunicadores de poder llevar este testimonio y esta información a la ciudadanía. Y quisiera tal vez cerrar con decir que cuando escuchaba a Sergio me acordaba de una, no tengo todos los detalles, pero me acuerdo hace algunas, puede haber sido 8 o 10 años atrás, que el Reino Unido hizo una encuesta pública en la cual le preguntaba a sus ciudadanos cuál era el próximo gran tema científico que como ciudadanía tenían que enfrentar. Y el que fue rankeado número 1 fue la resistencia antimicrobiana. Y me acuerdo en ese minuto lo que me sorprendió, no solamente por el contexto de hacer una encuesta nacional en el cual la ciudadanía decidiera cuáles iban a ser las prioridades fundamentales y en torno a esas prioridades fundamentales construir una misión país que involucrara no solamente a las y los científicos, sino que al mundo empresarial, médico, político, etc. Pero también los sofisticados de la población inglesa, que en ese minuto decidió que la resistencia antimicrobiana era algo fundamental, insisto, de haber sido hace una década. Creo que esos límites, si bien tenemos una ruta larga, ¿cierto? Tenemos una ruta larga para llegar a tener un cuerpo científico como estos países que admiramos. A mí me parece que también instancias como estas que hoy día están propiciando ustedes, en una comunicación y en un sistema virtuoso en el que los fondos que se entregan para investigación, como es el caso de este Fondo Milenio, tiene a su vez la responsabilidad de un grupo de investigadoras e investigadores de hacer de este conocimiento no solamente mejor ciencia, sino que mejor ciencia en un contexto sociocultural, que busca vincularse con la sociedad, que busca vincularse con las políticas públicas, que busca vincularse con el mundo de las comunicaciones, y entiende que ese conocimiento no solamente es fundamental porque rompe fronteras del saber, sino que porque también rompe y tiende más bien, rompe esa frontera, tendiendo puentes para que ese conocimiento permea nuestra sociedad. Y eso, para mí, es lo más potente, tal vez es nuestra herramienta más potente de cambio. Así que nada, felicitarlos, dejarles una excelente jornada y eso, y que ojalá que en nuestro próximo tiempo podamos hacer una encuesta nacional gigantesca, abordar estos temas con la ambición que todos queremos que se haga, y que de esta pandemia, así como hemos sacado experiencias muy dolorosas y muy tristes que muchos de nuestros ciudadanos están viviendo hoy día, también podamos sacar lecciones que nos permitan transformar a nuestro país y transformar finalmente un modelo en el cual queremos que la ciencia y el conocimiento, y porque estamos convencidos que no solamente es importante para un grupo pequeño de la población, sino que para generar bienestar más allá de las 4 paredes de un laboratorio, de un ministerio, de una agencia, etc. Así que mucho ánimo, muchas gracias por lo que están haciendo y espero que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, subsecretaria. Le deseamos a todo esto una muy buena semana de definición de presupuesto. Gracias. Y nuevamente, muchas gracias por el apoyo. Como usted bien dice, este encuentro es justamente para poder, entre todos, a este encuentro, autoridades también que nos dan su apoyo y obviamente el núcleo MicroR, poder sociabilizar y poder hacer conciencia de este fenómeno que lamentablemente va a convertirse, dicen los expertos, en un futuro problema similar a la pandemia que estamos viviendo, así que esperamos poder ponerle algún tipo de atajo desde ya. Y bueno, justamente para esto es algunas de las temáticas que vamos a conversar hoy día. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, quiero, además de dar las gracias, quiero aprovechar de
mencionar a los divulgadores científicos que estén presentes que por favor se identifiquen directamente con mi chat para que yo después les pueda mandar el material que siempre les mando al finalizar cada uno de estos encuentros. Y además de eso, quiero contarles que vamos a tener la presencia de Macarena Rojas, que bueno, ya la pudieron escuchar. Ella nos está apoyando hoy día con la moderación de este encuentro y nos va a ayudar en el momento de las preguntas que vamos a hacer al finalizar cada una de las presentaciones y al final del encuentro cuando hagamos una ronda de preguntas. Así que muchas gracias, Macarena, por acompañarnos. Y por último, entonces ya no queda más que dar paso a lo que es los expositores del día de hoy. Y en primer lugar quiero presentar a Eduardo Undurraga, investigador asociado de MicroR, y quien va a abordar el tema de por qué importa medir el costo social y económico de la RAM. Gracias, Eduardo. Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Undurraga, como dijo Sergio, soy investigador asociado de Micro y soy además profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Mis temas de investigación es vincular las dimensiones locales y globales de salud pública y en general en este caso específico de resistencia antimicrobiana. Así que yo le puse un título un poco menos glamoroso que lo que dijo Sergio, que es ¿para qué me sirven los números de la resistencia bacteriana? Yo soy ingeniero de formación, así que en general me encantan los números y me dedico a eso. Así que un poco de contexto. La resistencia se produce por la capacidad natural de las bacterias de evolucionar y resistir efectos de antibióticos. Y como dijo la subsecretaria, está dentro de las 3 principales amenazas a la salud en el siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud. Se estima aproximadamente que ocurran 700.000 muertes anuales atribuibles a resistencia bacteriana. Para el 2050, los modelos matemáticos estiman que van a haber aproximadamente 10 millones de muertes. Esto es mucho más que la muerte producida por cáncer. Y el problema de la resistencia es que no solamente genera mayor mortalidad, sino que además mayor morbilidad y complica también los tratamientos. Esto significa esencialmente que podríamos perder, como es la noción como de la medicina moderna, esto de que podemos hacer una cirugía o sin mayores riesgos. Este aumento de la complejidad de los tratamientos también se traduce en una tremenda carga económica para los sistemas de salud y para los pacientes. Entonces, aquí en este gráfico vemos un aumento de consumo en los últimos 15 años. El aumento de consumo a nivel global, el aumento de consumo de los antibióticos a nivel global está fuertemente empujado por los países de ingresos medios y medios altos, los que se incluyen a Chile. Vemos fuertemente América Latina y también todo el norte de África y el sudeste asiático. Las causas principales son, probablemente la principal es esta, el uso inadecuado de antibióticos, pero también hay otra. Entre esas está que los pacientes no terminan su tratamiento, el sobreuso de antibióticos en la industria, tanto ganadería como agricultura, problemas de control de infección en hospitales, problemas de hacinamiento, y también está el problema de la falta de nuevos antibióticos. La última familia de antibióticos se descubrió en los años 80. Y eso hace también, obviamente, que haya una baja renovación y que la resistencia sea cada vez más dramática. Tenemos un problema doble. Por un lado, tenemos un problema de acceso universal a antibióticos. En este gráfico se muestran todas las muertes que podrían haber sido evitadas con un acceso adecuado a antibióticos en el mundo, en niños menores de 5 años. Pero por otro lado, el otro lado de la misma moneda, es el exceso de antibióticos. Entonces tenemos un problema de acceso, donde los que necesitan no tienen acceso, y tenemos un problema de exceso, que los que tienen acceso usan mucho, y aquí muestra el uso de antibióticos de reserva, que son los de última línea en el mundo. Pero la resistencia antibiótica no se produce, está repartida no exactamente en los lugares donde se consumen más antibióticos. Entonces, esto lo que a nosotros nos ha hecho preguntarnos como grupo es, bueno, ¿cuáles son los otros factores, además del consumo de antibióticos, que determinan la resistencia y la generación de resistencia y la diseminación de la resistencia antibiótica? Y aquí estamos viendo como grupo también, como MicroR, varios otros factores, incluyendo el medio ambiente, que se presentó hace 2 semanas, ¿cierto? El tema del agua, clima, animales.
Después están las características del hospital. Los hospitales más modernos también es más fácil hacer control de infecciones, hospitales más antiguos no, depende del número de camas, del flujo de pacientes, todo eso se puede modelar también matemáticamente. Después están las características de la comunidad, y que son las condiciones materiales en las que viven las personas. Y esto tiene que ver con el hacinamiento, educación, etc. Y por último está la infraestructura sanitaria, que muchas veces olvidamos, que es acceso a agua potable, las condiciones de higiene, inversión en salud pública, vacunas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Y déjenme aquí hacer un paréntesis. ¿Por qué es importante esta dimensión, digamos, social o socioeconómica? Déjenme hacer un paréntesis COVID. Probablemente todos recuerdan este titular, cuando Mañalich decía que reconoce que no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza del hacinamiento en Chile. Si bien es un titular, una declaración bien desafortunada, en general refleja también una realidad que a veces olvidamos. Nosotros vimos que el COVID partió aquí, en el cono nororiente de Santiago. El gráfico de la izquierda muestra la distribución socioeconómica del Gran Santiago, donde los más azules son los más ricos, digamos, y los más rojos, los más pobres. Y vemos que está muy concentrada la ciudad. Cuando el virus se inició aquí, el control era bastante más simple que cuando empezó a meterse en el sector surponiente de Santiago. Y eso, bueno, por varias razones, pero lo podemos discutir después en la parte de las preguntas. Y después vemos el mapa a la derecha, muestra el hacinamiento, donde también son los factores de riesgo que tampoco están distribuidos de manera aleatoria o homogénea en la población, sino que también están concentrados en el sector surponiente de Santiago. Y esto nos lleva a un tema que es bien importante, que las crisis sociales y la epidemia en particular toman los clivajes que existen en una sociedad y los amplifican. Y eso es lo que hemos visto nosotros en esta pandemia de COVID con especial dramatismo, pero esto es algo que los bioarqueólogos estudian hace muchos años, y hay bastante evidencia sistemática de que todas estas crisis usan sus clivajes y los amplifican, Se meten por las partes más débiles de nuestra sociedad. Entonces, con eso cierro el paréntesis para destacar solamente lo importante del factor socioeconómico. En Chile hay bastante esfuerzo de parte del gobierno también por controlar los antibióticos. No quiero decir que no hay. De hecho, hay un plan nacional contra la resistencia a los antimicrobianos. Nosotros estamos metidos en la última parte de este plan, que es la parte de investigación más fuertemente, pero también estamos intentando colaborar con el gobierno en varias otras capas. Esta es una estimación de la OCDE de cómo estamos en Chile, los jaguares, ¿cierto? Y entonces la OCDE nos dice algo que nos encanta saber, que estamos aquí abajo, mucho mejor que el resto de los vecinos. Y nosotros dijimos, bueno, sé que en realidad esto es más o menos sospechoso, porque tenemos sistemas de salud comparables, condiciones de vida comparables, todos estos factores que estábamos viendo antes, ¿cierto? Que son más o menos comparables. Entonces lo que nosotros hicimos fue que tomamos un grupo colaborativo que existe hace años, que son 40 hospitales públicos y privados de distintos niveles de complejidad, con un grupo muy rico de microbiólogos y médicos trabajando, y trabajadores de la salud, quiero decir. Y tomamos estos datos y nosotros reproducimos esta estimación de la OCDE, pero con mejores datos, con datos más finos, y encontramos que en realidad estamos igual que nuestros vecinos. No estamos en 21, como estimaba la OCDE, sino que en realidad estamos en 31, que es donde está Argentina, donde está Brasil, donde está Colombia, lo que hace bastante más sentido. Entonces, esto nos ha permitido profundizar también y entender. Aquí tenemos una película de los últimos 10 años de resistencia bacteriana en Chile. Esto es un resumen de todas las bacterias en combinación con distintos antibióticos. Y vemos también cómo hay un aumento consistente de la resistencia bacteriana en el tiempo. Otra cosa que nos permite hacer, que pudimos hacer, es que este gráfico muestra Chile con distintos factores de riesgo, que son los que mostraba antes. Aquí tenemos características del hospital, características del medio ambiente, indicadores hospitalarios, y usamos un modelo para estimar la resistencia de todas estas bacterias, resistencia antibiótica, y cómo se distribuye por Chile, por distintas partes de Chile. Entonces, todo este tipo de cosas nos permite, la parte que yo trabajo te permite ir entendiendo como una película en el tiempo de cómo evoluciona la resistencia, pero además dónde está, cómo se distribuye, a quiénes afecta, etc. Después, una mala noticia, las pandemias llegaron para quedarse. Esto muestra también, me gustaría destacar, porque es importante meterle número a esto. Esto destaca un aumento en epidemia
o en brotes más bien de enfermedades infecciosas en el mundo, no solamente en la cantidad de brotes, sino que además en la complejidad de los brotes. Y esencial, hay varias razones, pero probablemente dentro de las más importantes del tráfico aéreo y la globalización. Esto ha hecho que una epidemia o, por ejemplo, el desarrollo de resistencia a una bacteria en un lugar del mundo, en India, puede llegar mañana a través del aeropuerto, ¿cierto? A través de turistas, puede llegar a Chile y meterse en nuestros hospitales. Ya no existe esta idea de que las epidemias ocurran localmente. Ahora cualquier epidemia local es también global. El otro factor que está empujando fuertemente es una mayor densidad, mayor convivencia con los animales y urbanización en general, porque eso produce un montón de complejidades en el manejo de residuos, mucha mayor presión en el medio ambiente y varios de otros factores de riesgo que hablábamos al comienzo. Ahora se produce una gran paradoja, que los lugares donde tienen, aquí el rojo muestra la probabilidad de que ocurra un brote de infeccioso, y entonces se produce la gran paradoja que los lugares donde tenemos mayor probabilidad de ocurrencia de un brote infeccioso son precisamente los lugares que tienen menor capacidad de detectarlo y menor capacidad de desarrollar una respuesta efectiva para controlarlo. Entonces esta gran paradoja, ¿cierto? Nunca habíamos sabido tanto de ciencia, pero al mismo tiempo nunca habíamos estado tan expuestos a epidemias. Entonces me gustaría cerrar con dos mensajes para la casa. El primero es una portada de Nature que me encanta del 2014, que es de interdisciplina. Y esto, aquí salen varios, ¿cierto? Superhéroes, obviamente una caricatura, ¿cierto? Pero el mensaje principal es que todos estos temas tienen varias capas, son muy complejos, y requieren de mucha colaboración. Entonces aquí eso incluye, por supuesto, distintas disciplinas dentro de la academia, pero también incluye, ¿cierto?, el periodismo, cómo tú comunicas. Una de las cosas fundamentales que hemos visto en esta epidemia del COVID, por ejemplo, son los problemas de comunicación de ciencia, que por un lado los académicos somos bien burros para comunicar, por otro lado el gobierno comunica otra cosa y se produce una desconexión, ¿cierto? Y ahí yo creo que el periodismo y los medios tienen un rol fundamental que jugar, que ustedes conocen mejor que yo. Y lo segundo es que la cooperación puede literalmente salvar vidas. Y de nuevo esta colaboración incluye las últimas noticias del 21 de abril, al comienzo de la pandemia. Este número R, que ahora es un número bien entendido por todos y discutido, y la gente alega cuando aumenta el R y está contenta cuando baja el R, hasta 6 meses atrás un número oscuro que nadie entendía. Un par de nerds lo habían visto. Pero hoy es portada de la última noticia. Y esto también, así que esos dos mensajes me gustaría cerrar, y con eso le agradezco mucho su tiempo, y me pasé creo que 1 minuto y medio. Primero que todo, Eduardo, te pasaste por la presentación, muy buena. No se notó ese minuto, no te preocupes. Qué bueno. Todo muy interesante. Particularmente yo tengo varias preguntas, quizás partir por esta paradoja que comentas, ¿no es cierto? Y cómo la RAM, como ustedes, como Micro, ha tenido la oportunidad de articular quizás algunos espacios colaborativos. ¿Existen? ¿Han existido? ¿Cómo van en esa línea para favorecer precisamente la creación de políticas públicas o políticas que controlen mejor esta RAM más allá del plan nacional que venía de antes y que ya sabemos que están formulando una segunda parte, ¿no? Sí. O sea, una de las cosas más complejas que yo encuentro que hemos visto ahora es esta desconexión que existe, ¿cierto?, entre las políticas públicas y la academia, en la toma de decisiones y la academia. Y yo siento que hay un capital humano que está en la banca, esperando que lo metan a la cancha y no puede. Estamos ahí tratando de trabajar en la banca. Ahora nosotros dentro de Microsoft también hemos podido juntar ciertas distintas miradas, porque por un lado nos sirve de mucho que tú tengas un muy buen control de infección en los hospitales. Si la industria no hay conciencia, por ejemplo, de los problemas del uso de antibióticos, o lo mismo, cuando tú solamente tienes una mirada puramente biomédica de un problema y no atiende a la sociedad, pasa ese ejemplo que pasó con el COVID, ¿cierto? Cuando sale el ministro diciendo que lo había sorprendido la realidad en la que vivía Santiago. Y esto que se llaman como factores estructurales, ¿cierto?, determinantes sociales de la salud, juegan un rol clave desde el punto de vista como de salud pública, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones materiales? ¿Cuáles son las condiciones en las que viven las personas? Pero también cuál es el comportamiento de las personas. Y eso es lo que nosotros hemos estado tratando como de integrar en Microsoft. Una mirada, ¿cierto? Por un lado tú tienes
las condiciones del agua, ¿cierto? El medio ambiente, pero por otro lado, tú tienes la industria, por otro lado tú tienes la parte clínica, tienes los laboratorios, y también tienes la parte que yo hago, que es la dimensión más bien social o poblacional, de cómo esta cuestión se va integrando en un puro sistema, que es lo que decía Sergio al comienzo de One Health, ¿cierto? Esta mirada como decir, tú no puedes mirar la salud como compartimento, estanco. Al final está todo, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es justamente poder integrar una mirada un poquito más macro, que te permita a ti tener esta mirada como un poco más global, si quieres. Y en ese sentido, el tema de políticas públicas, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo han trabajado con distintos actores, organizaciones? ¿Existe, lo tienen a plan para 2021, por ejemplo, o lo que les queda de núcleo? Sí, mira, nosotros hemos estado siempre trabajando con el ISP, con el Ministerio, Sí. pero hay un montón de limitaciones también. Quizás esta es una opinión, no sé si me representa Micro, una opinión más bien personal, pero yo siento que falta una cultura de colaboración, hay una cultura de confianza, ¿cierto? Las confianzas se van construyendo, no ocurren de un día para otro, y siento que eso falta y ha sido particularmente dramático en esta epidemia. Por otro lado, hay muy buenos ejemplos, por ejemplo, toda la integración de laboratorios privados Claro. y públicos para los test PCR, es un ejemplo como virtuoso, ¿cierto? Y eso cómo ha generado también mayor confianza, mayor integración del trabajo en las universidades. Pero nosotros sí estamos trabajando de cerca con el ISP, con algunas partes del ministerio. Nos gustaría hacer más todavía. O sea, nosotros tenemos hambre de hacer cosas de poner este tema sobre la mesa, que es un tema que nos va a afectar a todos. Pero además es como el cambio climático. Sí, son los dos grandes Va, temas. va aumentando despacito, despacito, despacito. Cada uno individualmente tenemos pocos incentivos para tomar las riendas del asunto, pero es un problema colectivo, ¿cierto? De acción colectiva, porque al final es una pequeña marea que va subiendo, va subiendo, va subiendo, y de repente cuando estemos con el agua hasta el cuello nos vamos a dar cuenta que era importante. Entonces yo creo que por eso quería terminar con esos dos slides, porque por un lado Mm. es importante la interdisciplina, o sea, distintas miradas, porque tiene muchas capas de complejidad, pero por otro lado también es importante la colaboración, y eso incluye como todos los distintos actores, incluyendo esa portada de LUN, que encuentro que es una maravilla. Vamos a hacer un enroque, entonces vamos a seguir con el tercer y último expositor para después volver con Patricia. Él es Alberto Lecaros, investigador adjunto, y nos va a hablar sobre los desafíos éticos y regulatorios en tiempos de resistencia antimicrobiana. Gracias, Alberto. Yo voy un poco a plantearle algunos temas bastante básicos respecto del punto de vista ético, que son relevantes para abrir el debate público en políticas públicas que conduzcan a una buena regulación en nuestro país sobre resistencia antimicrobiana. Entonces, hay muchos temas que están en continuidad con lo que estaba planteando Eduardo, y en ese sentido quisiera primero darle una visión muy general para ver cuáles son hoy en día los debates éticos esenciales en temas de resistencia. Es decir, en primer lugar, temas más bien de contexto. Hoy día, sin duda, enfrentamos desafíos de orden global que son claves para la sobrevivencia del futuro de la humanidad. Estamos enfrentando crisis sociales y ecológicas en un mundo súper interconectado, muy interdependiente, como señalaba Eduardo, que afecta a nuestro entorno en una magnitud bastante inédita, ¿no? Y ya tenemos el tema del cambio climático, el aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas, y uno de otros temas es efectivamente el de la resistencia antimicrobiana, y todos estos temas comparten algo en común, ¿no? Del punto de vista ético. Comparten que son problemas de acción colectiva, y eso lo hace tremendamente difícil de abordar desde el punto de vista del debate público y a su vez transformarlo en una buena regulación, ¿no? Porque ninguno de nosotros individualmente genera un impacto significativo con ya sea una conducta, digamos, positiva o una conducta incorrecta, porque cree que de alguna manera no está afectando al total, pero el efecto agregado de nuestras elecciones, la sumatoria, tiene enormes consecuencias colectivas para todos, ¿no? Para las personas que estamos viviendo ahora como para el futuro, ¿no? Tema de justicia intergeneracional. Por lo tanto,
es un tema súper relevante que requiere respuestas coordinadas con políticas públicas, no solo a niveles locales, sino también a niveles nacionales y entre los propios estados, que exige una mirada súper integrada, ¿no? Y eso lo hace muy difícil desde el punto de vista del debate ético y cómo lo pasamos después eso a una buena regulación, ¿no? Pero si vamos desde lo más micro a lo más macro, hoy en día hay un tema ético muy importante para los profesionales de la salud, especialmente para los médicos. El recetar antibióticos representa un dilema ético porque hay una tensión entre la necesidad de el beneficio del paciente, ¿no es cierto?, con el equilibrio que tiene que haber con una preocupación futura para conservar la efectividad de los antimicrobianos, ¿no? Pero hay que considerar que entre el 20 y el 30% de los antibióticos recetados por los médicos son innecesarios, ¿no? Y en no menor medida ese exceso de uso de antibióticos radica en este dilema ético del profesional de la salud que no es bien abordado. Y para ello se requieren políticas públicas que ayuden a ese dilema ético, entre el beneficio directo al paciente versus la necesidad colectiva de conservar los antibióticos. Por lo tanto, debemos preguntarnos cómo salir de este dilema abordándolo más bien como un problema, y ese es el tema clave cuando tenemos cuestiones complejas, ¿no? No verlos de modo blanco y negro, de modo dilemático, sino más bien de modo problemático. Y aquí la respuesta, sin duda, está en buscar una prescripción racional de antibióticos, identificando a aquellos pacientes que necesitan efectivamente terapia con antibióticos, optimizando las terapias, pero con buena base científica, y aquí el aporte de los datos, lo que la doctora García nos ha comentado ya en algunas charlas anteriores y ahora, es clave. Nosotros necesitamos contar con mejores herramientas diagnósticas que sean más oportunas y rápidas y con guías de buenas prácticas para una prescripción ética racional. Es decir, salir del dilema ético requiere en otras medidas, es decir, necesitamos buenas herramientas diagnósticas, pero también guías que permitan salir del dilema a los propios médicos. En tercer lugar, el acceso a los antibióticos también tiene una enorme implicancia ética, como ya les había señalado Eduardo, pero esto es una paradoja ética bastante interesante, porque si uno ve por un lado, históricamente han sido los países más desarrollados los que han tenido el mayor consumo de antibióticos, ahora en descenso, pero actualmente son los países de ingresos medios, digamos, altos, como China, India, los que están aumentando fuertemente su consumo, pero también los países subdesarrollados de bajos ingresos tienen problemas de resistencia, pero por falta de acceso al antibiótico, es decir, por no completar de alguna manera sus tratamientos, eso aumenta también la resistencia. Entonces hay una paradoja entre el sobreconsumo con la falta de acceso y aumento de resistencia por falta de ese acceso, ¿no? Y la OMS al respecto ha hecho interesantes evaluaciones de cómo, por ejemplo, la venta sin prescripción constituye hoy en día un tema clave, y el uso, en el tema del uso inapropiado de los antibióticos. En una encuesta que realizó a 18 países, la mayoría contestaron que habían 3 ejes básicos para abordar desde el punto de vista de las políticas públicas este tema, ¿no? Uno, hacer cumplir y mejorar la legislación, ¿no? Y eso es un tema que vamos a tratar al final de esta charla, ¿no? En segundo lugar, educar a los profesionales de la salud y mejorar, en tercer lugar, el nivel de conciencia pública sobre el tema. Y como pueden ver aquí en los gráficos que yo les acompañé, este es un estudio que realizaron alumnos de nuestra facultad, el tema de la venta de antibióticos sin receta, digamos, todavía es un tema persistente en nuestra sociedad. Del estudio que ellos hicieron de 300 farmacias, 77,2 todavía vendían sin receta o con la receta, digamos, con una fotografía, lo que no es hoy en día aceptable desde el punto de vista legal, aun cuando contamos con una norma que prohíbe en Chile la venta sin receta. Pero ¿cuál es el problema? Finalmente, no basta con las normas jurídicas, sino que necesitamos una norma que pueda ser implementada, que haya fiscalización, ¿no? Acompañado también de buena educación de la sociedad. Pero con todo, no se trata solo de un tema de acceso justo a los antibióticos y conservación de la efectividad, reduciendo el uso excesivo o el mal uso, sino también del punto de vista ético y de políticas públicas necesitamos generar buenos incentivos para que se pueda incentivar el desarrollo de antibióticos por parte de la industria farmacéutica. Para eso el Estado tiene que tener una intervención clave, ¿no? A través de diversos mecanismos que están todos en mucha discusión porque hay pros y contras en cada uno de ellos, desde el uso extendido de las patentes, los incentivos tributarios, las asociaciones público-privadas. Pasando a otro tema, ya con esta mirada integrada que tiene que tener en la resistencia antimicrobiana,
del punto de vista del uso de los antibióticos en animales y agricultura, constituye más de la mitad, digamos, del uso de antibióticos, y es un problema creciente porque se proyecta el consumo de carne, digamos, en los próximos 10 años, probablemente un aumento de 2/3, básicamente por el aumento de riqueza o el acceso, digamos, a mejor alimentación, digamos, por parte de los países en vías de desarrollo. Entonces, es un problema ético en la medida que este sobreconsumo de antibióticos en la ganadería, utilizado principalmente en la industria como promotores del crecimiento o prevención de infecciones, plantea serios cuestionamientos éticos y es obligación del punto de vista de una política pública saber enfrentarlo adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, exige abordarlo con mayor cautela y tener muy claro qué antibióticos se están utilizando como parte también del stock de antibióticos de uso médico. Pero también hay que ver la realidad de cada país en ese sentido y ver, por ejemplo, el sobreconsumo de antibióticos, quizás en nuestro país, en la salmonicultura, en qué medidas las condiciones, digamos, de uso a nivel, digamos, natural exigen un mayor consumo o no, y son cuestiones que hay que verlas también en su dimensión local, ¿no? Y las políticas públicas y la legislación, por otro lado, han mostrado cierta efectividad en países que tienen una alta industria ganadera, como Dinamarca y Holanda, que han logrado disminuir el uso de antimicrobianos a través, uno, de buena legislación, y dos, con una política de incentivo a la gestión de la industria ganadera de modo más efectivo, ¿no? Por lo tanto, han aumentado, digamos, la productividad y disminuido a su vez el uso antimicrobiano. Y para ir terminando ya los desafíos éticos, pasar a los temas regulatorios, aunque ya este es un tema regulatorio a nivel internacional, el tema de resistencia antimicrobiana no es algo que podamos enfrentar aisladamente, porque efectivamente en un mundo interconectado las bacterias de alguna manera no reconocen fronteras. Por lo tanto, necesitamos una coordinación muy intensa y una colaboración internacional, y que muchos de los expertos, digamos, en temas de ética y resistencia han planteado la necesidad de ir hacia un acuerdo internacional, ¿no? De alguna manera un tratado que sea vinculante, así como se ha intentado, sin éxito todavía, en un tratado de cambio climático, ¿no? Que logre hacerse cargo del problema, uno, de cómo se hace la gobernanza internacional de la resistencia, el cumplimiento de los compromisos de los estados, el liderazgo necesario para abordar esto de una manera coordinada, y cómo apoyamos financieramente los países más desarrollados a los países más subdesarrollados en el acceso a los antibióticos. Y por lo tanto, un tratado internacional se ha planteado que tiene efectividad porque es capaz de abordar, uno, el problema de la interdependencia de este problema entre los estados, facilitar la negociación para actuar sobre los ejes de acceso, conservación y innovación, y es un problema global que conviene desde el punto de vista financiero abordarlo conjuntamente más que aisladamente, ¿no? Y en ese sentido requiere un alcance de mirada de largo plazo, ¿no? Y ahora, para pasar finalmente a los temas de regulación, yo no sé cómo voy con el tiempo, Sergio. Está un minuto pasado. Sí, un minutito tienes. Simplemente para ver los temas de regulación de la resistencia, necesitamos generar buena evidencia, ¿no? Y en ese sentido hay organismos internacionales que están apoyando la legislación, por ejemplo, en área veterinaria, pero en una mirada de los tres focos del problema de RAM, necesitamos generar evidencia legal que nos apoye a los procesos regulatorios nuestros. Y en ese sentido nosotros estamos generando un repositorio legal para fortalecer la regulación en nuestro país, la institucionalidad para su implementación, y tomando como referencia los países más desarrollados como la regulación antimicrobiana, como Canadá, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Francia y Suecia, ¿no? Y por último, en Chile, ¿qué es lo que está pasando? Todavía tenemos una regulación bastante dispersa, sin un enfoque regulatorio que integre y coordine las normas de salud humana, salud animal y ambiental. Y actualmente hay un proyecto de ley que se está tramitando
en el cual se disponen obligaciones bastante genéricas, pero sin una entidad encargada de la elaboración, coordinación y implementación de las políticas y programas sobre esta materia. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, así como hay colaboración en precisamente las bacterias, de la colaboración disciplinar. Necesitamos esta interdisciplina para regular con un debate ético público mucho más abierto, participativo, con evidencia científica, transparente, y que requiere además implementar esta mirada de la participación activa de la sociedad civil y hacer, una vez que generamos regulación, evaluación constante de esta regulación. Eso es lo que necesitamos, yo creo, hoy en día en nuestro país, y tenemos, yo creo, todos los instrumentos necesarios para generar una regulación con evidencia fuerte. Buenísimo. Creo que hay mucho por hacer todavía, a pesar de que hemos ido avanzando, tenemos este plan nacional, también desde el punto de vista legal, por ejemplo, ya no existe, está bien regulado desde el punto de vista de ganadería. Sin embargo, como tú bien dijiste en el fondo, existe, por ejemplo, un 20% de prescripción que no, de recetas en el fondo, que no debería venderse. La gente todavía compra en el mercado negro, y son normas que, como podemos tener muchas leyes, o por mucha legislación que haya, necesitamos la participación de la ciudadanía. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista, ustedes cumplen un rol muy importante, pero cómo ves eso desde el punto de vista de la interacción de los distintos, por ejemplo, ministerios? Bueno, yo creo que una clave importante en el tema regulatorio de resistencia es generar una institucionalidad coordinadora y fortalecida capaz de implementar de manera integral toda la regulación. Hoy en día tenemos nosotros 3 servicios que crean regulación, la implementan y la fiscalizan, pero hay poca coordinación entre ellas. Tenemos por un lado el Ministerio de Salud a través del ISP y la Agencia Nacional del Medicamento, Sernapesca y el SAC, pero la experiencia muestra que muchos países, cuando han enfrentado desde el punto de vista regulatorio, han creado una institucionalidad especializada en RAM, que es capaz de, uno, ir desarrollando los planes nacionales, generar una buena regulación coordinada, digamos, en esta mirada One Health, y a su vez esta capacidad como de enforcement, como de aplicación y de implementación de la regulación. Y esa yo creo que hoy en día la mirada que tenemos que tener si se genera y avanza una legislación en esta materia. Por otro lado, siempre se ha planteado que... Sí. Por otro lado, se ha planteado que la regulación, digamos, sin implementación y inefectivas, si no está acompañada con buena educación de la ciudadanía, digamos, ¿no? Y a su vez el rol que desempeñan los profesionales, tanto de salud humana como veterinaria, en la educación a los usuarios. Está buenísima esta mirada de un organismo, en el fondo, que vaya integrando, que es muchas veces lo que nos falta. Y en ese sentido, ¿cómo, a nivel ya más latinoamericano, más local, regional, cómo es esa calidad de conciencia, ética regulatoria también que existe dentro de estos países que tenemos, como muy bien Eduardo nos decía, regionales que nuestros pares, no somos los jaguares de Latinoamérica, en algún minuto se pensó. ¿Cómo es esa calidad de conciencia? Bueno, la evidencia muestra que nosotros no estamos de alguna manera tan lejos de otros países latinoamericanos, pero yo creo que el desafío para nosotros es mirar qué es lo que están haciendo los últimos años países que han tenido un grado de madurez más fuerte en temas de regulación, y por eso mismo nosotros estamos generando este repositorio legal, que la idea es hacer una comparación de regulaciones de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, que el nivel de madurez regulatoria ha generado ya un impacto en los cambios de uso de los antibióticos, tanto en salud humana como en salud animal y ambiental. Por lo tanto, yo creo que no es bueno mirarnos en el contexto latinoamericano, pero sin duda también es importante desde el punto de vista de la asociación o de la colaboración, exacto, una mirada local. Una mirada local me refiero a una mirada de la región, propiamente de la región. De hecho, esa era mi pregunta, en el fondo, ¿cómo articulamos también algo regional cuando tenemos problemas muy similares? Sí, yo creo que es importante, porque el tema
hoy en día el tema migratorio para Chile sí es un tema bastante relevante y eso tiene que abordarse con un tipo de mirada o acuerdo regional que yo desconozco, no hay una iniciativa en esa materia, o desconozco que haya una iniciativa en esa materia. Muchas gracias, Alberto. Y ahora entonces volvemos con Patricia García, quien nos va a hablar, como les decía antes, sobre la importancia de los datos locales y de un biorepositorio de bacterias resistentes. Gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes para tratar de comunicarles alguna parte que hemos trabajado como grupo en Microbar respecto a la producción de datos locales y la importancia de tener un biorepositorio de bacterias resistentes. Cuando hablamos de la resistencia bacteriana, uno siempre dice, bueno, tengo que abordar el problema. Y cuando uno aborda el problema, y ya lo hemos comentado también, tengo que conocer cuál es la magnitud de ese problema. Y eso es un poco lo que le gusta tanto a Eduardo Undurraga, que es tener datos, ¿verdad? Y esos datos pueden ser datos reales o pueden ser datos estimados. Pero por otro lado, también es muy importante para aumentar el conocimiento científico en el tema de la resistencia bacteriana, poder tener propiamente tal a las bacterias, que se llaman cepas bacterianas, para poder estudiar sus características genéticas. O sea, el problema de la resistencia se tiene que enfocar con datos, pero también con tener un material para el cual yo pueda estudiar. Y eso va a permitir que podamos comprender mejor el problema, que podamos ver el impacto en la salud del país y también dedicarnos a crear políticas públicas para ver dónde hay que poner los énfasis. Y aquí viene un concepto que ustedes todos conocen, que son las redes de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué significa vigilar? Vigilar en la definición corresponde a atender cuidadosamente y en forma sistemática algo que uno tiene a su cargo. Desde la perspectiva entonces de las redes de vigilancia serían sistemas integrados que podría ser colaborativo de resistencia bacteriana o los antimicrobianos, que puede ser a nivel mundial y a nivel nacional. Eso sería tener una red de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos. Las redes, ¿verdad?, van a tener o nos van a permitir recolectar y tener datos válidos de resistencia y que puedan ser comparables, analizar las tendencias según la época y el lugar, proveer datos para decisiones políticas y proveer información clínica y epidemiológicamente útil sobre la resistencia bacteriana y poder evaluar intervenciones. Otra cosa importante de la red de vigilancia y resistencia es que estos sistemas tienen que ser permanentes en el tiempo. No puedo tener muchos sistemas cambiantes porque entonces no voy a tener datos comparables y no voy a poder saber dónde están los principales problemas para poder poner los énfasis. En el mundo existen muchas redes de resistencia a nivel mundial. Las más conocidas probablemente son las redes europeas, las redes norteamericanas, que se dedican, ¿verdad?, a vigilar la resistencia. Muchas de ellas, aunque ustedes no lo crean, han sido financiadas por la industria farmacéutica, como para poder tener información sobre cuáles son los nuevos antimicrobianos que es necesario desarrollar en base a dónde están las cepas resistentes. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile tenemos una tradición de redes de laboratorios para obtener datos de resistencia. El Instituto de Salud Pública funciona como una red de laboratorios, ¿verdad? El Ministerio de Salud en su programa de control de infecciones asociadas a la atención de salud también. También se han creado redes a través de las universidades, sociedades científicas, grupos colaborativos. Cuando uno tiene muchas cosas siempre se asusta porque dice, ¿por qué necesito tantos? Quizá ninguna ha sido hasta el momento muy buena. Y eso es un poco lo que ha pasado en Chile. Tienen algunas falencias, quizás problemas de cobertura, para que todos los laboratorios participen. A nivel del país, recuerden que Chile es un país en que es difícil tener información, sobre todo cuando hablábamos del material que eran las cepas, porque es un país que es muy largo, y entonces cuando queremos enviar las cepas bacterianas o las bacterias, ¿verdad?, que se aíslan de las infecciones de los pacientes, por ejemplo, al Instituto de Salud Pública, es complejo cuando estamos hablando de Arica o cuando estamos hablando de Punta Arenas.
Y por otro lado, como ya lo habíamos visto en la primera diapositiva, compartir datos es solo una solución parcial. Porque si los estudios de susceptibilidad con el cual yo conozco cuán resistente es una bacteria no está estandarizado, y si no dispongo de las bacterias para hacer estudios posteriores, entonces voy a tener solo una visión parcial de datos. Recuerden que en la primera diapositiva decía que para poder conocer el problema necesitaba ambas cosas, la información, pero tener el material de estudio, que en este caso son las cepas bacterianas. Y para esto, a través del Núcleo Milenio, ¿verdad?, para la investigación colaborativa de resistencia antimicrobiana, se crea una red de laboratorio y quizás una de las cosas más importantes, el primer biorepositorio nacional a lo largo de Chile. Esta red hoy día está constituida por 12 centros en 7 regiones del país. En cada uno de los centros fue aprobado por los comités de ética respectivas, en donde se realiza una recolección prospectiva y consecutiva de bacterias resistentes que han sido denominadas prioritarias por la Organización Mundial de la Salud, que han sido estas cepas bacterianas obtenidas mediante cultivos, como ya vimos, ¿verdad?, cuando me tocó hablar de diagnóstico de infecciones en pacientes hospitalizados, y están anonimizadas, es decir, vamos a resguardar la identidad de los pacientes. ¿Con qué interés? Esta red tiene 2 objetivos, tener datos, pero también tener un biorepositorio. ¿Qué significa este biorepositorio? Tener un banco, es decir, tener estas bacterias multiresistentes, que son de relevancia clínica, de infecciones clínicamente importantes, guardadas y muy bien guardadas. También recolectamos información de datos estandarizados de los pacientes y los almacenamos bajo estándares de calidad internacional. Y entonces, ¿en qué consiste este biorepositorio? En que en un hospital, donde tenemos, ¿verdad?, dijimos, los 12 centros, donde hay un paciente con una infección grave y que estamos seguros que esa bacteria está causando la infección, colocamos esa muestra clínica, como yo les expliqué la vez anterior, en una placa de cultivo, obtenemos el material, que en este caso se llama bacteria o cepa bacteriana, y es transportada entonces al laboratorio GERM, ¿verdad?, de MicrobeArt, y en ese lugar, ¿verdad?, se almacena congelada la cepa bacteriana, como ustedes pueden ver acá, pero también mantenemos un registro de los datos. Este biorepositorio tiene que resguardar algunos aspectos. Lo más importante son estándares de buenas prácticas, de cómo estamos llevando adelante la recolección de las cepas, el almacenaje de las cepas y el resguardo de la identidad y confidencialidad de los datos. Tiene un directorio, ¿verdad?, que está formado por una dirección científica y una dirección microbiológica, y también uno de los puntos más importantes es definir este directorio, cómo se va a hacer la solicitud de este material biológico. ¿Qué es acá entonces lo importante? Es que se crea este biorepositorio con estándares internacionales que no teníamos disponible en nuestro país, de modo que va a estar disponible tanto la información asociada al material, que es la bacteria, como la bacteria para la comunidad científica del país. Es decir, si algún investigador en alguna universidad quiere hacer un estudio con este material para estudiar características de las bacterias, esto va a estar disponible cumpliendo los requisitos que dije anteriormente, de modo de promover la información básica y clínica en torno a la resistencia y mejorar el conocimiento de las bacterias resistentes en Chile. Eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Patricia. Es muy importante lo que mencionaste sobre esta creación del biorepositorio, que tiene 12 centros y 7 regiones, tiene una representación importante, y que es la creación de este red de laboratorio. ¿Cuán importante o trascendental es crear estos biorepositorios desde el punto de vista social? Es muy importante porque creemos que resguardando los requisitos que yo dije en algún minuto, ¿verdad?, va a permitir tener a disposición de la sociedad científica, ¿verdad? Supuestamente esto no va a ser una venta de bacterias, ¿verdad? Es
tener información que pueda ser compartida con académicos investigadores para tener disponible algo que no teníamos hasta el momento. Por ejemplo, si yo hoy día quería estudiar alguna característica genética de una bacteria resistente, solo tenía disponible lo que yo tenía en mi hospital donde yo trabajo. No tenía la información relevante de todo el país. El Instituto de Salud Pública lo tiene porque muchos de los laboratorios clínicos del país enviamos cepas. Pero cuando un investigador quería hacer una investigación, el instituto no entrega esas cepas a disposición de la comunidad científica porque entiende que hay un resguardo de la identidad del paciente y del centro que derivó la cepa. Como el gran concepto de los biorepositorios disponibles para la ciencia es que son abiertos a la comunidad científica. Por lo tanto, creemos que puede ser un gran aporte a la sociedad. Es fundamental. Me imagino que ustedes han tomado también la experiencia internacional, además de crear estos protocolos que sean estandarizados, ¿no es cierto? Y que lo puedan ocupar cualquiera. Y esto va a ser un avance para la ciencia nacional, me imagino que muy importante para la creación de nuevas, como nos contaba Eduardo, que ya no había nuevas generaciones de antimicrobianos, quizás para la creación de nuevos, abre otra puerta, ¿no? Exactamente. Y lo otro importante que yo creo que aquí lo más importante cuando uno tiene un biorepositorio es que hoy día el núcleo milenio, alguien podría decir, va a ser finito. En algún minuto quizás los aportes, ¿verdad?, entregados por los distintos ministerios para hacer esta investigación, pero un biorepositorio, si contamos con todo lo que nosotros esperamos, puede ser algo que sea permanente en el tiempo y que se vaya autoalimentando a partir de la red de laboratorios, ¿verdad? Y que sea permanente en el tiempo y quizás una de las herencias más importantes de este núcleo milenio. Así lo siento yo, digamos, porque es algo que antes no teníamos disponible en nuestro país. Y aquí está Juan Alberto, que hizo todos los estudios, Juan Alberto Lecaro, que también ellos estudiaron, hicieron todo un estudio, probablemente con los estándares que pretendemos y que estamos trabajando en nuestro biorepositorio, hay pocos así en América Latina. Juan Alberto, si tú podrías corroborar eso. Bueno, no, gracias Patricia. Para mí yo hice simplemente una labor de colaboración en buscar en las recomendaciones internacionales, especialmente la OECD y el trabajo que ha hecho la Unión Europea con un grupo importante de repositorios microbianos, de cuáles son hoy en día los mejores estándares para tener un biorepositorio, y tomamos esa experiencia comparada y la adaptamos a nuestra realidad local, y ese fue el trabajo que hice en colaboración con quienes me dieron los insumos necesarios para tener buenos estándares, que son los especialistas como Patricia y la gente de laboratorio, ¿no? Yo creo que en Chile, lo que quisiera destacar y complementar lo que tú dijiste, diciendo que este probablemente sea uno de los pocos biorepositorios con esta mirada de bien público, de acceso abierto, que es la lógica con la cual trabajan los llamados, el género de biobancos, ¿no? De que permitir el acceso de buena calidad de muestras biológicas, en este caso bacterias, para aumentar y profundizar los niveles de la ciencia y la calidad de la ciencia, ¿no? Y eso con una mirada de acceso como bien público y no con fines comerciales. Sí, eso es fundamental. Y en esa misma línea, de hecho, Armando Araujo tiene una pregunta: si este biorepositorio está dispuesto solo para Chile, o también puede apoyar y aportar hacia el resto de los países de la región o en general del mundo. Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros hemos discutido mucho sobre cuál es la disponibilidad. Y obviamente, en el tema de la resistencia bacteriana por la globalización actual, no es un asunto que podemos solucionar todo solamente en Chile. Por lo tanto, lo más probable es que este biorepositorio va a estar disponible también para poder hacer investigación colaborativa con el resto de América Latina y quizás con el resto del mundo, ¿verdad?, en un futuro no tan lejano. Muy interesante eso. De Fabiana
Pierre también tiene una pregunta. Había lanzado la mano. Hola, hola, buenos días a todos. Hola. Perdón si soy abogada del diablo, yo soy Fabiana Pierre de FAO, perdón si soy abogada del diablo, pero un repositorio de verdad tendría, como comentó el compañero un poco antes, tendría que tener estándares muy bien definidos de calidad, porque también me imagino que pueden tener consecuencias graves en caso de que eso sea manipulado de forma incorrecta, ¿o no? Todavía hay mucha teoría de que de hecho el coronavirus también fue por una manipulación en laboratorio y que quizás por acceso a temas microbianos. Yo no sé, perdón la ignorancia, pero me imagino yo que también puede ser por la mala manipulación en la falta de ética de algunos laboratorios, ¿no? Fabiana, muy buena pregunta. Aquí me voy a ayudar también, le voy a pedir ayuda a Juan Alberto Lecaro, pero cuando dijimos la parte como organizacional del biorepositorio, yo dije, tiene un estándares de buenas prácticas, tiene un directorio que ustedes se fijan que es bastante importante porque Microbar también tiene un directorio formado por algunos de los participantes de la red de laboratorios, pero lo más importante era el punto que está en el cuadrado, ¿verdad?, de la derecha, en que decía cómo vamos a definir quién lo pueda tener. Entonces, obviamente, el aspecto más importante, y por eso es muy buena tu pregunta, es qué nivel de seguridad van a tener nuestras bacterias, como las tengamos, y qué nivel de seguridad para tener disponible esas bacterias y a quiénes. Ese es el tema que nosotros tenemos que trabajar como directorio y todavía no está definido. Por lo pronto, el biorepositorio está disponible para todos los investigadores de Microbar y por supuesto para los centros que nos han derivado, que están participando en la red de laboratorio. Pero lo que tú preguntas es quizás uno de los aspectos en que hay que ser mucho más cuidadoso y controlado. No creo que sea ser abogado del diablo, creo que es una de las cosas que hace más difícil las decisiones. Juan Alberto, si tú quisieras aportar algo más. Complementando lo que tú dices y lo que planteaba Fabiana, es clave entender que un biorepositorio no es una colección de cepas. Se transforma en biorepositorio porque existe una política de organización con una infraestructura de calidad que permite desarrollar determinados procedimientos desde el ingreso de la bacteria hasta su conservación y su salida. Por lo tanto, lo que hace que mantenga niveles de seguridad y calidad, lo hace precisamente estas normas o estos estándares que se autoimpone, en este caso, un grupo de investigadores, para crear un bien público de acceso abierto a la comunidad con material de calidad, porque sin material de calidad tú no tienes investigación de calidad. En ese sentido, no solo cuidas los estándares de calidad con buena infraestructura que tienes que ir midiendo, calibrando, revisando cada cierto tiempo, sino también con procesos que son revisados, con una data que es mantenida bajo ciertos estándares de confidencialidad y protección y seguridad, con cumplimiento de normas jurídicas nacionales e internacionales respecto del uso de armas biológicas. En fin, aquí hay un conjunto de normativas que permiten que esta institución realmente garantice el bien por el cual está, que es mejorar el nivel de la ciencia y mejorar el impacto que tiene el conocimiento científico para la sociedad. Eso es lo que yo creo que estamos tratando de hacer con los buenos parámetros internacionales que tomamos como referente. Y solo para complementar, Fabiana, yo quizás pasé muy rápido la diapositiva del directorio, pero en el directorio hay abogados, expertos en ética, hay microbiólogos, hay personas informáticos para resguardar todos los aspectos que decía recién Juan Alberto. Por lo tanto, lo que intenta este directorio es tomar todos los resguardos para la seguridad y la calidad de lo que vamos a tener almacenado. Sí, absolutamente de acuerdo, es una excelente pregunta y también esto va acompañado de un manual, ¿cierto? Que ustedes están trabajando y que está próximo a lanzarse. Tal cual, que es el manual de buenas prácticas del biorepositorio, sí.
exactamente. Así que vamos a tener pronto más anuncios de ese manual y que nos va también a dar la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien. Yo quisiera hacer una pregunta particularmente a Eduardo Undurraga, y justamente en preparación a este manual que tú mencionabas anteriormente, porque se sabe bueno, y el coronavirus lamentablemente lo ha confirmado, que existen infecciones hospitalarias por bacterias resistentes a los antimicrobianos, que justamente tienen que ver con los tratamientos que se han aplicado a algunos enfermos. Insisto, el coronavirus lo ha venido lamentablemente a reafirmar, pero me gustaría saber también qué otros factores están en el ámbito hospitalario, están influyendo, algunos datos los diste en tu presentación, Eduardo, pero ¿qué otros factores están influyendo en el ámbito hospitalario con relación a el lamentable aumento de la resistencia antimicrobiana en los pacientes? Tiene dos patitas. Por un lado, te voy a hablar de dos investigaciones que estamos haciendo. Una es que está liderando Rafael Arao, que donde están mirando en la cohorte del Mauco, que es una cohorte de pacientes en Molina. Está mirando justamente lo que tú dices, o sea, esta interacción que hay entre el hospital y las comunidades. En el fondo hay una persona que entra a un hospital, está hospitalizada unos días, es colonizada por bacterias y vuelve a su comunidad. Y después llega a la casa, ¿cierto? Está con sus hijos, viene el perrito, etc. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es sistematizar ese flujo que hay entre las comunidades y también al revés, ¿cierto? Personas que trabajan, por ejemplo, en la industria de proteínas, con pollos, por ejemplo, que están expuestos a veces a bacterias, si ellos las llevan de vuelta al hospital. Entonces, esa es la interacción que estamos tratando de caracterizar y entender. Hay poca evidencia en el mundo, en parte porque lo que es difícil es hacer estas como secuencias, ¿cierto? Poder hacer algo que sea creíble. Y estamos tratando de sistematizarlo en Molina. Hemos encontrado una alta prevalencia de bacterias resistentes en la comunidad, pero todavía no sabemos bien cuál es la causa, ni cuáles son los mecanismos por los que se transmite. Así que hay un esfuerzo que está ocurriendo ahora por entender justamente esta interacción entre las comunidades y el hospital en las dos direcciones. También, por supuesto, que la resistencia la generación de resistencia dentro de un hospital está determinada también, por un lado, por el uso de antibióticos, pero también por el flujo de pacientes. Cuántos pacientes entran, cuántos pacientes salen, cuántos días pasan hospitalizados, la complejidad del hospital, y además el control de infecciones dentro del hospital. Eso es la primera parte. La segunda es que estamos haciendo ahora una investigación en el Hospital de El Salvador, con una tecnología nueva, que son unos paneles de diagnóstico. Cuando entra un paciente con neumonía, lo típico es que tenga neumonía causada por bacteria o viral, y eso debiese tener consecuencias en la forma que se trata, ¿cierto? Y entonces lo que estamos tratando de entender es cuando ingresa ese paciente, se le hace este panel de diagnóstico, se sabe cuál es el origen de su neumonía, y después la que viene después es el tratamiento, y ahí es donde nos hemos encontrado con cosas. Yo no soy médico, entonces para mí esto es nuevo, quizás para los médicos no es una novedad, o para la Pati que se ríe, que hay mucha resistencia también, a pesar de que tú tienes un diagnóstico claro de lo que está causando la neumonía, hay mucha resistencia a no usar el tratamiento como estándar. Hay una cuestión más bien cultural. Y quizás la Pati puede corregir aquí, porque en general el tema es que muchas veces es mejor errar por el lado conservador que quedarse corto, sobre todo cuando se trata cuando puede tener consecuencias tan graves. Entonces también hay una dimensión también como de comportamiento dentro del hospital por los trabajadores de la salud, que también estamos tratando de entender y caracterizar de mejor manera. Lo más simple sería decir, lo hacen mal, pero en realidad esta cuestión es más compleja que eso, ¿no? Entonces estamos tratando de entender precisamente cuáles son los incentivos, qué es lo que pasa, cómo se podría controlar mejor, pero también en un contexto real, o sea, metido con pacientes con UCI, con pacientes con neumonía, tratando de tomar datos de ahí. Entonces, eso es como los dos niveles que estamos viendo ahora, lo que está pasando dentro de pacientes graves y también en esa interacción que tiene un hospital con la comunidad, y estamos tratando de caracterizarlo lo mejor posible. Muchas gracias, Eduardo.
Bueno, hemos estado hablando del manual, pero hay que hacerle honor. Se llama Propuestas para Chile. Es un manual de la Universidad Católica, en donde participaron miembros del núcleo MicroBR, particularmente Eduardo y Patricia, y en el capítulo 4, que a su vez lleva el nombre de Propuestas de Control y Prevención de la Resistencia Antimicrobiana, análisis longitudinal de factores socioeconómicos y demográficos en hospitales de Chile. Quisiera agradecer nuevamente la asistencia del público que se conectó hoy día. Los invito a acercarse a nuestro núcleo y a sus investigadores si requieren apoyo en la elaboración de material de divulgación. Particularmente pueden escribirme a mi correo, que puse en el chat, pero lo repito, sergio@micro-medio.r.org. Y agradezco además a los expositores, a Macarena y a la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación por su asistencia, y me despido de cada uno de ustedes deseándoles un excelente día y espero que sea hasta un pronto ciclo. Muchas gracias.